Ahora quiero que hablemos de algo muy bueno que pasó en las últimas horas, porque dos chiquitos rionegrinos, no sé si de Viedma los dos, o si son Viedma y eran de otro lado, ahora vamos a averiguar bien, a través del IPROS, tenían cobertura social mediante la obra social de la provincia. A ellos les pudieron hacer en Viedma, en el Sanatorio Austral, un implante coclear. Ahora vamos a ver de qué se trata eso, porque quiero charlar con el doctor Francisco Gabilondo, uno de los dos profesionales que realizaron estas intervenciones. Lo tengo en línea para que nos dé, primero para felicitarlos por esto, porque por el anuncio es una intervención, digamos que normalmente una obra social no hace, no sé, ahora averiguaremos. Y bueno, y después por haberlo hecho bien, obviamente, ¿no? Bueno, doctor Gabilondo, buen día. Gustavo Bosco en FM de la Costa, ¿cómo le va? Hola Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Bueno, un gusto saludarte. Gracias, Gracias por gracias por por atendernos, comunicarte doctor. conmigo. Primero, en principal, ¿qué es el implante coclear exactamente? Bueno, mira, el implante coclear es un dispositivo que transforma estímulos sonoros en estímulos eléctricos, y de esa manera a pacientes a los que no les funciona la cóclea, que es el órgano de la audición, permite, digamos, transformar ese estímulo sonoro en un estímulo eléctrico que estimula el cerebro y le permite al paciente escuchar. Ajá. Sí, es algo que suena muy loco, pero bueno, es así, ¿sí? Sí. Es un dispositivo que se coloca mediante una cirugía. El paciente tiene que tener nervio coclear para que se pueda estimular la corteza cerebral. Y bueno, tuvimos la suerte o la posibilidad de poder hacer estas dos intervenciones aquí en Viedma. Habíamos realizado con anterioridad alguna, pero no en el ámbito privado y de pacientes sin cobertura médica. O sea que esto es bueno aclararlo, porque bueno, estos dos pacientes en este caso eran dos afiliados de IPROS, que sí, te escuchaba recién, y son dos pacientes de Viedma. Ajá. Que bueno, después de consultas y después de interconsultas que habían realizado, arribamos al diagnóstico y a la prescripción. Y bueno, fue un transitar, porque son dispositivos importados que requieren de un permiso de importación, los permisos de aduana, etcétera. O sea, es un proceso que llevó unos meses. Pero bueno, felizmente todo se concretó, y es muy importante para Viedma, para Patagones y para la región que se puedan hacer este tipo de intervenciones acá. Claro. Con todo lo que eso implica, ¿no? Que bueno, sí, uno por ahí no es consciente de eso, pero vos pensás que esa noche esas dos familias, esa gente se internó, las familias se internaron esa mañana a las 7 de la mañana, y a las 10 de la noche estaban cenando y descansaban, durmieron esa noche en su casa. Qué increíble, ¿eh? Cómo ha avanzado es todo, fantástico. ¿no? Qué impresionante. Sí. Bien. Sí. Bueno, a ver, para que nos demos una idea, yo obviamente mientras charlamos uno googlea, ¿no? Para tener una idea con imágenes. No, está bien. Claro, y es una cosita obviamente muy chiquitita que se pone dentro del oído, Sí. pero tiene unos aparatitos que dan fuera de también, ¿no? En el oído, sobre la oreja, Claro. y demás. Exacto, en la parte posterior de la oreja posterior-superior. Ajá. Se aplica como una especie de pastilla, que es justamente el micrófono, que es el que capta el sonido. Ajá. Eso se lo transmite al procesador, que es lo que se coloca mediante la cirugía, y mediante un electrodo, que es una especie de alambre muy delgado, que es lo que se introduce dentro de la cóclea, es por donde viaja la señal eléctrica para estimular la cóclea esa, y en consecuencia luego a través del nervio la corteza cerebral auditiva. Bien. Sí, es una cirugía que hace años se está haciendo en el país, que cuando se comenzó a hacer, sigue siendo una cirugía compleja. Es una prótesis también que por otro lado es muy costosa. $28.000 estaba viendo, informó el gobierno, sí, más o entre menos. 25 y $28.000. Claro. Sí, es lo cual un implante coclear. Pero que está muy estandarizada. Entonces eso hace que los tiempos quirúrgicos se hayan acortado, y que sea, digamos, no más sencillo, sino que esté más estandarizado y protocolizado todo, para que todo sea más ágil. Claro. Así que bueno, felizmente lo bueno es que las pudimos hacer, y que también lo mejor es que todo salió bien, y bueno, ya estamos próximos en breve
en unos días, que eso será para mediados de noviembre, se va a realizar el encendido de los pacientes, ¿no? Estos pacientes tienen digamos, un plus positivo, y es que son los 2 pacientes postlinguales, es decir, que ya adquirieron la habilidad de hablar. Entonces van a reconocer los estímulos sonoros en forma más fácil o más sencilla o más ágil, ¿sí? Uh-huh. Es distinto cuando el paciente todavía no escuchó, que bueno, se enciende y es todo un proceso progresivo, porque el paciente tiene que aprender a oír y después tiene que aprender a interpretar qué significa cada sonido, el significado de las palabras, bueno, en fin, es un proceso complejo. Claro. Pero bueno, esa es la etapa que sigue y bueno, y esperemos que siga todo bien como hasta ahora. Ajá, y eso del encendido, o sea, porque claro, ahora tienen todo colocado sin encenderlo, ¿lo encenderían cuándo? ¿Cuánto tiempo pasa más o menos? Es al mes de la cirugía, así que será ahora la primera quincena de noviembre, ¿sí? Uh-huh. Es como lo dice la palabra, es una especie de interruptor que se activa, bueno, y ahí se va activando frecuencia por frecuencia. Sí. Bueno, es un momento que es impresionante. Le iba a preguntar eso. Comienza a oír nuevamente. Le iba a preguntar eso. Cámaras encendidas, bueno, ahora que veo que filmamos todo, ¿no? Sí, cámaras encendidas para ver esas caras, ¿no? Me imagino. No, eso es fantástico, y ahí uno cobra dimensión del resultado de su trabajo, ¿no? Uh-huh. Es increíble. 2 chiquitos de 11 años, ¿verdad? Sí, los dos chiquitos de 11 años. Sí, bueno, y fue así, ¿viste? Los 2 pacientes cayeron con días de diferencia, fueron a la consulta, y con los 2 comenzamos con el proceso de pedidos y de autorizaciones y de los pedidos de importación, y todo eso lo maneja toda la obra social, uh-huh. Felizmente bien, y sin ninguna intercurrencia, sin ninguna demora. Los 2 pacientitos tenían certificado de discapacidad. Sí. Una de ellas había sido implantada en el Valle, la nena. Ajá. Y bueno, y ahora ella pedía el segundo implante, y bueno, así que se avanzó con eso. Y el otro nene es un nene que nació con una audición en teoría normal, y que después fue cada vez quedando con menor audición, y el otro oído usa un audífono. Ajá. Bueno, ahora comenzamos, digamos, con el peor audífono, y lo próximo seguramente será en algún momento otro implante. Pero bueno, ese es el futuro. Claro. Así que sí, los 2 nenes de acá de Viedma, y los he curado estos días, están fantásticos los 2, mañana los veo de nuevo. Uh-huh. Bueno, nada, muy felices. Y uno, en el afán de hacer y de hacer, no sé, ahora es como que cobras dimensión de, bueno, que de lo bueno que está hacer todo esto, ¿no? Claro. Y de lo positivo que es para todos. Sí. Para la obra social, para los pacientes, para la familia, para todos. Uh-huh. Bien, bueno, escriben aquí, dice alguno, bueno, y el que no tiene obra social, bueno, sí, ahí se pone cuesta arriba, obviamente, ¿no? Porque 28... ¿no? Pero existe, existe un fondo. El paciente tiene que tener certificado de discapacidad, pero por vía del Estado se pueden gestionar los implantes cocleares también. Si el paciente tiene certificado de discapacidad, se puede. De hecho, una nena que operamos en Viedma hace unos años no tenía obra social, y la operamos en el hospital público. Uh-huh. Y bueno, y el implante se gestionó vía el Estado. Ajá. Bien. Nacional, ¿no? Sí, hay que tener paciencia, supongo, pero bueno, no es que todo no. Son tiempos, claro, sí. Y eso es lo primero que uno le aclara a los papás cuando van a la consulta. Bueno, sí. Esto es viable, es posible, pero hay que tener paciencia, porque nada es de un día para el otro. Bien. Pero bueno, llega como todo. Bien. Esto se hizo en el Sanatorio Austral, ¿no, doctor? Correcto. Bien. Sí, en el Sanatorio Austral. Bien, porque también tenemos lugares con establecimientos aptos. Exacto. Para hacer esto, ¿no? Que no es poca cosa. Exacto, eso también hay que resaltarlo, porque también está la infraestructura, digamos, para este tipo de cirugías, ¿no? Uh-huh. Que está buenísimo que pase, y por ahí, bueno, a veces por desconocimiento no sabemos, pero bueno, tenemos como el soporte de esa infraestructura que está bueno también. Claro. Bueno, siguen preguntando acá. Dice, claro, el doctor es otorrinolaringólogo, me parece que no lo dije al principio. Es de acá, de Viedma, un apellido que conocemos, y que, bueno, yo recuerdo que atenderán, no sé si en varios lados, pero en los anexos, o en el anexo del Sanatorio Austral está atendiendo ahí, ¿no? Claro, correcto, sí, claro. Ahí atiendo, sí. Bien, sí. Bien, bueno. Sí. Antes que no lo vamos a alargar así nomás, un consejito de otorrinolaringólogo fácil, bien directo, fuerte y al medio, como dicen ahora. ¿Qué es básicamente,
¿qué es lo que más nos tenemos que cuidar de nuestras gargantas y oídos, o bueno, de toda esa zona, doctor? Y más en estas épocas que frío, calor, ¿qué hacemos? Mira, yo iría por otro lado iría por la prevención en cuanto a las pérdidas auditivas futuras. Ajá. Hoy hay pacientes que de la edad media o de edad avanzada que sufren las consecuencias de tener una pérdida auditiva que en su momento, se desconocía. Básicamente la protección del ruido, de los ruidos fuertes, el daño que producen los ruidos fuertes, la gente no sabía y no usaba sordinas, la gente que estaba con máquinas, hoy no hay una casa donde no haya un auricular y todo el tiempo estamos expuestos a fuentes sonoras que son altísimas. El consejo es cuidarse los oídos de los sonidos fuertes. Ajá. Si el aparato con el que escuchamos música tiene 30 volúmenes, tenemos 30 numeritos de volumen, tenemos que escuchar de 15 para abajo, o sea, de la mitad para abajo. Ajá. Ese sonido fuerte que todo el día y todo el tiempo impacta en el oído, a la larga produce una pérdida, produce un daño, que es irreversible. Entonces, me parece que el mejor consejo es la prevención. Ajá, bien, buen consejo ese, de mitad para abajo. Sí, siempre. Perfecto. Y si nos parece bajo, aguantarlo porque uno se acostumbra después, ¿no? Eso. O consultar, porque quizás ya tiene una hipoacusia. Claro. O el equipo de audio, es raro, puede ser también, ¿no? Claro. Bien. No, y además, es como todo, ¿viste? Hasta que uno no empieza a tener dificultades, no cae en la cuenta de que, de que algo no está bien. Claro. Que puede ser que no estés escuchando bien, como pasa con la vista, ¿viste? Claro. Pero hay... El consejo, y sobre todo para los adolescentes, es la prevención. Bien. Es la no exposición a ruido fuerte. Ahí me detengo un poquito, porque uno me parece que es más fácil darse cuenta con la vista que uno no ve bien que reconocer que uno no escucha bien. Además, uno se enoja si le dicen que está sordo, se enoja, lo primero que hace se enoja. ¿Cómo se da cuenta uno que puede tener alguna leve hipoacusia, doctor? Con sonidos agudos de la casa, los timbres, cuando nos hablan de espaldas y no vemos de dónde viene la fuente sonora y no entendimos lo que nos dijeron. Los sonidos agudos son los primeros que se pierden, entonces timbres, campanitas, cosas finitas son las que empezamos a no percibir. Uh-huh. Y quiero hacer una aclaración antes. Sí. Es mucho más normal o está más aceptado socialmente usar un par de lentes porque vemos menos que usar un audífono, entonces es más espinoso el tema. Claro, sí. Yo veo mucho igual ahora. Dice, vengo porque dicen que no escucho. Porque, por eso nos enojamos si nos dicen no escuchás bien. Sí. Claro, pero yo antes ver un audífono era muy raro, no sé si era porque no había o por esta cuestión social que usted dice, y ahora yo veo mucha gente con audífono. Sí, totalmente, y además los audífonos también han evolucionado, ¿viste? Son dispositivos pequeños que son prácticamente imperceptibles. Claro. Y han evolucionado, o sea, esta cuestión digital también ha tocado los audífonos y son aparatos que han avanzado muchísimo también. Bien, bueno. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Gustavo, por favor, un placer hablar con vos, un saludo para vos y para la audiencia de FM La Costa. Que le vaya muy bien, hasta la próxima. Abrazo. Igualmente, el doctor Gabilondo, otorrinolaringólogo, él es Francisco Gabilondo, es de Viedma, yo por eso digo la familia Gabilondo, o por lo menos el apellido. Alguna vez, si algunos están escuchando y dicen, sí, los conozco de toda la vida, y otros, sí, me suena, pero son de acá, y él es de acá también, e hizo junto a Fernando Murcia, otro excelente profesional, este implante coclear, que como él decía hace rato que se hace en Argentina. Está bueno que se pueda hacer en Viedma también, ese implante auditivo, pero en este caso lo difundió el gobierno. ¿Por qué? Porque cubrió Íperos. Hubiese salido, no sé con la operación, pero el aparatito, cada implante, el valor es de $28.000. Plata de hoy, estamos hablando de 40 y pico de millones de pesos. Imposible para cualquier laburante. Decía también el doctor, porque le preguntaba, ¿y sin obra social? Bueno, sin obra social, que seguramente, primero hay que ver si se logra, segundo, si se logra tarda mucho, pero con un certificado de discapacidad, que es otro tema, ahora con la cuestión de la discapacidad y los certificados, con insistencia por ahí se puede lograr. Para tener una mejor calidad de vida. Hoy la tecnología, la ciencia permite estas cosas, estos aparatitos, si no escuchó desde el principio, te ponen algo adentro del oído, en el cócleo se llama, en un lugar del oído,
le ponen esa cosita electrónica que después, conectado a un audífono exterior y una especie de un micrófono que te ponen, te envía señales electrónicas, y eso empiezas a escuchar, ¿no? A lo mejor no se escucha de la misma manera que escuchamos nosotros, pero bueno, escuchás por lo menos, ¿no? Y buenísimo que se pueda hacer mediante obra social y también a chiquitos. Está bárbaro eso. Yo me imagino ahora mucha gente, a partir de ahora, llamando al IPROS por esto. Y sí, hay que hacerlo porque lo cubre.